Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, como todos los miércoles que hacemos nuestra prédica en 3 semanas, continuamos estudiando ese libro tan hermoso, del libro de Génesis, y vamos a hablar del capítulo 9. Ya vamos saliendo de el diluvio, ya cuando Noé empieza a, a volver a estar y a procrear en la nueva tierra, ¿verdad? Eh, por eso lo hemos titulado El pacto de Dios después de la tormenta. Este capítulo es uno de los más importantes después del diluvio. Ya vemos que el mundo había sido juzgado y la humanidad había sido reiniciada, y ahora Dios establece principios fundamentales para la vida humana. Génesis 9 nos habla de un nuevo comienzo, de un pacto, de una responsabilidad. También nos habla del pecado y sus consecuencias. Es un capítulo que muestra que después del juicio siempre hay misericordia, pero también hay responsabilidad por parte de los seres humanos. Esta predicación la podemos dividir en 5 grandes enseñanzas. Vamos a empezar con la primera. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Vamos, el versículo 1 nos dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, después del diluvio, la tierra ¿cómo quedó? Vacía. Solo quedaban 8 personas en el mundo. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es decir, la humanidad comenzaba otra vez. Pero lo primero que hace Dios, no es recordar el juicio, es pronunciar bendición. Esto revela algo poderoso acerca del carácter de Dios. Dios es un Dios que restaura, levanta y vuelve a comenzar. Como hemos visto, el diluvio fue un acto de justicia divina contra la corrupción de la humanidad. Pero el corazón de Dios no es destruir. Su corazón es redimir, restaurar. Aquí Noé representa al hombre que sobrevive a la tormenta por obedecer a Dios. Hay personas, hermanos, que hoy han pasado por diluvios espirituales. No sé si es tu caso, que tú estás mirando esta prédica. Quizás crisis familiares, enfermedades, pérdidas de un ser querido, luchas espirituales, errores del pasado que cuestan. Pero el mensaje de hoy en Génesis 9 es claro. Después del diluvio, después de la tormenta, viene la bendición. Dios no terminó con Noé y Dios tampoco ha terminado contigo, mi querido amigo. Segundo, Dios establece orden en la creación. Veamos los versículos 2 al 4 ahí. Dice, el temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Aquí habla que después del diluvio, Dios establece nuevas reglas para la humanidad. Antes del diluvio, la relación entre el hombre y la naturaleza era diferente. Pero ahora Dios establece que los animales temerán al hombre. Y también Dios permite algo. Todo lo que se mueve y viva os será para mantenimiento. Aquí Dios permite al ser humano comer carne. Sin embargo, pone una restricción clara.
Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así hay un pacto con la sangre del animal. ¿Por qué Dios establece esto? Porque, hermanos, para Dios la sangre representa la vida. En toda la Biblia la sangre simboliza la vida y el sacrificio. Más adelante vamos a ver que esto apunta a algo mayor. La sangre de Jesucristo que fue derramada por toda la humanidad. Aquí Dios estaba enseñando desde el principio que la vida es sagrada. Hoy vivimos en una cultura que ha perdido el valor de la vida. Pero Génesis 9 nos recuerda que la vida humana es preciosa delante de Dios. Bendito sea, Señor. Tercero, aquí Dios establece la responsabilidad de la justicia. En Génesis 9, del 5 al 6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios establece el principio de la justicia humana y el gobierno civil. Este versículo enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por eso es que es tan valioso. Esto significa que cada persona tiene un valor infinito. No importa ni la raza, ni la condición económica, ni la educación, ni la nacionalidad. Cada ser humano refleja la imagen de Dios. Por eso el asesinato es tan grave. No es solo un crimen contra una persona, es un crimen contra la imagen de Dios. Y este principio es la base moral de la justicia en toda la civilización humana. Cuando una sociedad pierde el valor de la vida humana, comienza su decadencia moral. Por eso hoy vemos violencia, corrupción, desprecio por la vida, injusticia social. Pero Dios recuerda en Génesis 9 que la vida humana es sagrada. Y lo vemos en las constituciones políticas, en nuestra constitución política de Colombia nos habla de los derechos fundamentales y el primer derecho es el derecho a la vida. Cuarto, Dios establece su pacto con la humanidad. Lo podemos mirar en Génesis 9, del 8 al 17, lo pueden leer. Esta es la parte central del capítulo. Dios establece un pacto con Noé. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Un pacto en la Biblia, hermanos, es una promesa solemne que Dios hace con la humanidad. Y Dios dice algo impresionante. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Esto significa que el diluvio fue único en la historia. Ya no se volverá a repetir. Dios promete que no destruirá nuevamente la tierra con agua. Y para confirmar su promesa, Dios coloca una señal. Aquí nos habla del arco iris, que ahora lo utilizan para otras cosas que nada tienen que ver con lo de Dios. Porque el Señor dice que mi arco he puesto en las nubes. Hermanos, el arco iris es la señal del pacto de Dios. Cada vez que aparece en el cielo, es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. El arco iris tiene un profundo significado espiritual. Representa la misericordia después del juicio, la esperanza después de la tormenta y la fidelidad divina. Después de la lluvia aparece el arco iris. Después de la tormenta aparece la esperanza. Tal vez
Alguien hoy está pasando por una tormenta, pero recuerda esto, las tormentas no duran para siempre. Después de la lluvia, Dios coloca su arco en el cielo. Y quinto, nos habla de la realidad del pecado humano. Los versículos 20 al 24. Este es uno de los momentos más sorprendentes del capítulo. Viene un alto desafortunado, no era un hombre justo. Había obedecido a Dios, como lo vemos durante muchos años, más de 100 años. Había construido el arca, había sobrevivido al diluvio. Pero ¿saben qué, hermanos? Seguía siendo un ser humano. Y la Biblia dice que después comenzó Noé a arar la tierra, implantó una viña. Y luego ocurrió algo inesperado. Dice, y bebió del vino y se embriagó. Es decir, se emborrachó. Ese pasaje nos enseña algo importante. Incluso los hombres de Dios pueden fallar. La Biblia no oculta los errores de todos los personajes de la Biblia, porque fueron seres humanos. El único que no cometió pecado fue Jesucristo. Noé, como lo vemos, fue un héroe de fe, pero también fue un hombre con debilidades. Esto recuerda que nadie es perfecto. La salvación no depende de nuestra perfección. Depende de la gracia de Dios, hermanos. Aquí también nos habla de la actitud de los hijos. En los versículos 22 al 23, dice que cuando Noé cayó en vergüenza, sus hijos reaccionaron de maneras diferentes. Cam vio la desnudez de su padre y fue a contarlo. Se burló de su padre, menospreció, no lo valoró, lo humilló. Sem y Jafet actuaron de otra manera. La Biblia dice que tomaron una manta, caminaron hacia atrás y cubrieron la vergüenza de su padre. Esto revela dos tipos de corazón, hermanos. El corazón que expone la vergüenza y el corazón que cubre con honor. En nuestras familias ocurre lo mismo. Hay personas que disfrutan desnudar a otros, divulgar los errores de otros, encontrar las fallas de los demás. Pero un corazón piadoso protege, honra y restaura lo que está dañado. El amor verdadero no busca humillar, busca restaurar. Luego vienen las consecuencias del pecado. Los versículos 24 al 27 dice que cuando Noé despertó, pronunció palabras proféticas sobre sus hijos. Cam recibió una maldición para su descendencia por lo que hizo. Sem recibió en cambio bendición y Jafet recibió expansión. Este pasaje muestra que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden extenderse a generaciones. Ahí le dice que hay pecados que pueden implicar hasta la tercera y cuarta generación. Las decisiones espirituales no solo afectan nuestra vida, también afectan a nuestros hijos. Por eso es tan importante caminar con Dios. Cada generación construye el futuro de la siguiente. Aquí también este capítulo 9 nos habla de Cristo y el arca de la salvación. El diluvio y el arca son una figura profética de Jesucristo. En tiempos de Noé había dos grupos de personas: los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca. Solo los que estaban dentro del arca sobrevivieron. Y de la misma manera hoy, hermanos, hay dos grupos espirituales: los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Jesús es el arca de la salvación.
El mundo vive bajo el juicio del pecado, pero Jesús ha provisto un refugio y ese refugio es Jesucristo. Aquí nos deja 5 mensajes principales este libro de Génesis, capítulo 9. Primero, Dios es un Dios de nuevos comienzos. No importa cuán grande haya sido la tormenta. Dios puede comenzar otra vez. Segundo, la vida humana es sagrada. Cada persona lleva la imagen de Dios. Tercero, Dios cumple sus promesas. El arco iris es prueba de su fidelidad. Cuarto, incluso los hombres justos pueden caer. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y quinto, las decisiones afectan generaciones. Nuestra vida impacta el futuro de nuestros hijos. Conclusión de Génesis 9. Es un capítulo de esperanza. Después del juicio vino la misericordia. Después de la tormenta vino el arco iris. Después del diluvio vino un nuevo comienzo. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy. Tal vez alguien ha pasado por un diluvio espiritual. Tal vez hubo errores en tu vida, fracasos o crisis, pero Dios sigue siendo el Dios del nuevo comienzo. El mismo Dios que habló a Noé sigue hablando hoy y su promesa sigue siendo firme. Como oración final, Señor Dios Todopoderoso, hoy reconocemos que tú eres el Dios de los nuevos comienzos. Gracias porque después de cada tormenta, tú traes esperanza. Gracias porque tu misericordia es más grande que nuestro pecado. Señor, ayúdanos a valorar la vida, a caminar en justicia, a honrar a nuestras familias y a vivir bajo tu pacto. Así como colocaste el arco iris en los cielos, coloca esperanza en nuestros corazones. Que recordemos siempre que tus promesas son eternas. Guarda nuestras generaciones. Bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y ayúdanos a permanecer dentro del arca de la salvación, que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.